Oye, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué las sociedades, bueno, parece que cambian tantísimo? ¿O cómo culturas que no tienen nada que ver organizan su vida de formas súper distintas? Hoy vamos a darle una vuelta a esto, ¿no? Con algunos textos clave de sociología y antropología cultural, a ver qué sacamos en claro. Eso es. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Desde los orígenes mismos de la sociología, de cómo empezó todo, hasta estudios sobre pues, modos de vida muy diferentes por el mundo. La idea es pillar esas claves, ¿no? Para entender un poco mejor este lío que es el tejido social humano. Así que vamos al lío. Exacto. Vamos a ver cómo surgió esa necesidad casi urgente de analizar la sociedad y también cómo los diferentes enfoques, tanto sociológicos como antropológicos, nos dan herramientas distintas. Herramientas para entender cosas muy grandes como las estructuras y también pues, las prácticas culturales del día a día, lo más pequeño. Hay un punto que me parece fascinante para empezar, que comentan los textos. La sociología, dicen, parece que nace de la revolución. Sí, Hay un texto de La Passade y Lurao que sugiere algo, bueno, bastante provocador, que antes de la Revolución Francesa, como las sociedades se veían más estables, pues quizá no había esa necesidad tan fuerte de analizar el cambio. cierto, cierto. Y de repente la transformación social se convierte en el objeto de estudio principal. Claro, es que antes, digamos, el interés podía estar más en justificar el orden que había. Pero cuando todo empieza a moverse y a cambiar de forma tan bestia, Ahí surge la necesidad de entender qué está pasando. exacto. Y ahí pues aparecen distintas miradas. Por un lado tenemos a figuras como Marx y Engels, que pusieron el foco sobre todo en las relaciones sociales de producción. Argumentaban que la manera en que cooperamos para producir lo que necesitamos, eso crea unas fuerzas productivas, y que eso condiciona muchísimo el estado social. Esa es la famosa idea de la infraestructura y la superestructura, ¿verdad? La base económica que determina lo demás. Eso es, justo. Para ellos la base económica, la infraestructura, determina en gran medida todo lo demás. La política, las leyes, la ideología dominante, eso sería la superestructura. Es una visión muy potente, ¿eh? Que pone el acento en lo material y en los conflictos que surgen de ahí. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque otros, como Max Weber, aunque no negaban la importancia de la economía, Claro, no la negaba. Insistían más en comprender la acción social, es decir, el sentido que la gente le da a lo que hace. correcto. Weber viene a decir, oye, que no todo es economía. Hay que entender los motivos, los valores, las creencias que mueven a la gente. Y para eso propuso herramientas como los tipos ideales. Que no son ideales de perfectos, ¿no? No, no, para nada. Son como modelos conceptuales, puros, una especie de vara de medir abstracta. Los usaba para analizar fenómenos complejos. La burocracia, el capitalismo, la religión. Buscaba pillar la lógica interna de las acciones. Y esto, ojo, es una tensión clave que sigue hoy en las ciencias sociales. ¿Qué pesa más? ¿La estructura económica o el significado que damos a nuestras acciones dentro de ella? Y esa tensión al significado, a las lógicas distintas, nos lleva casi directamente a la antropología cultural, ¿no? Sin duda, la antropología lo que hace es ampliar el zoom, pero a lo bestia. Nos saca de mirar solo nuestras sociedades industriales. Se mete a estudiar modos de vida completamente diferentes. Por ejemplo, los cazadores-recolectores, como los Huansi en el Kalahari, Ah, sí. que tradicionalmente eran supermóviles y hoy, bueno, enfrentan unos cambios tremendos por la sedentarización y demás. O estudia a los horticultores, gente que cultiva a pequeña escala. ¿Y esos modos de vida tan distintos se reflejan en cómo se organizan socialmente? Pues de maneras muy directas, claro. Se relaciona con cómo se monta la familia, cómo se define el parentesco, si la descendencia se cuenta por las dos líneas, padre y madre, que es lo bilateral, como solemos hacer nosotros, Vale. o si se sigue solo la línea del padre o la de la madre, que son los sistemas unilineales. Incluso afecta a cosas como el trabajo infantil. Había un estudio de los Gusia en Kenia, Sí, lo mencionan. que mostraba cómo los críos asumían tareas domésticas y agrícolas importantes desde muy pequeños. Estaba totalmente integrado en su forma de vida. Qué fuerte ver esa conexión tan directa. Oye, ¿y cómo se consigue saber todo esto? Con tanto detalle. Imagino que los métodos para investigar también serán diferentes. Definitivamente. A ver, la sociología, sobre todo al principio y en algunas corrientes, tiró mucho de la encuesta estadística. Es una técnica potente para recoger datos de mucha gente, buscar patrones generales. Claro, números, tendencias. Eso es. Pero como señalan algunas críticas, a veces tiene el riesgo de simplificar demasiado
de tratar la sociedad como una suma de individuos y perderse los matices, ¿sabes? Entiendo. ¿Y la antropología? ¿Por dónde tiró? Pues la antropología cultural hizo una apuesta muy fuerte por el trabajo de campo etnográfico. Es el famoso salto del sillón al campo. Estar allí, ¿no? Exacto. Implica meterte a vivir en la comunidad que estudias durante bastante tiempo. Observar, charlar, participar en lo que puedas, para intentar entender las cosas desde dentro, desde su punto de vista. Que esto, por supuesto, tiene sus propios líos, éticos, de objetividad. Porque claro, el conocimiento se crea en esa interacción entre el que investiga y la gente con la que está. No es tan sencillo. Entendido. Son caminos diferentes, sí, pero ambos buscan entender esta complejidad social. Bueno, pues resumiendo un poco toda esta inmersión, ¿con qué ideas clave nos quedamos? ¿Las pepitas de oro? A ver, yo diría que la idea principal es que para entender nuestro mundo social necesitamos mirar desde muchos ángulos. Necesitamos fijarnos en las grandes estructuras, la economía, la política que nos condicionan, claro que sí, pero también en las acciones de la gente, en los significados que le dan a esas acciones. Y, muy importante, reconocer y valorar la diversidad cultural tan enorme que hay, sin dar por hecho que nuestra forma de ver las cosas es la única o la normal. Y además, ser conscientes de cómo sabemos lo que sabemos, qué métodos usamos y desde dónde estamos mirando. Es como si necesitáramos varias gafas, ¿no? Con distintas graduaciones, distintos filtros, para poder ver la imagen completa. No hay una única respuesta fácil, ni una sola herramienta que valga para todo. La sociología y la antropología, con sus roces y sus cosas en común, nos invitan a eso, a combinar miradas, a cuestionar lo que damos por sentado y a apreciar la red tan compleja de relaciones humanos, ya sea en una fábrica del 19, en una comunidad indígena hoy, o incluso, qué sé yo, en cómo nos relacionamos online. Exactamente. La complejidad es lo normal, no la excepción. Y para dejar algo ahí flotando, para darle una vuelta, pensando en estas distintas lentes que hemos visto, la que mira la estructura económica, la que se fija en la acción y el sentido, la que valora la diversidad cultural, ¿cómo podrían ayudarnos a entender mejor algún conflicto o fenómeno social que veamos hoy a nuestro alrededor? Ahí lo dejo.